ya con un corazón agradecido y arrepentido delante de la presencia de Dios, vamos al tema principal, a la republicación de su palabra, y vamos a abrir la lectio divina en el libro de Jeremías, en su capítulo 35. Nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos. Jeremías, capítulo 35. Lo vamos a leer alternadamente todo el capítulo. Dice así la palabra de nuestro Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recamitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisanías, y a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Micaías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni le retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no la han bebido hasta hoy, por obedecer al mandato de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará en Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. Vamos a entonar la alabanza número 45. Padre, tu palabra es mi delicia.
de la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por John Gray y traducción de Juan Bautista Cabrera, himno 45, Padre, tu palabra es. Comprendiendo nuestros tiempos. Estemos atentos, hermanos, y recibamos con mansedumbre la palabra de nuestro Dios que trae nuestro amado pastor. Hermano. Gracias, hermano. Les invito, hermanos, a que leamos juntos la palabra del Señor en 1 Timoteo 3. El final de este capítulo, que son los 3 últimos versículos. Quizá alguien puede ya de memoria unirse a todos, porque son muy conocidos, sobre todo el último. Dice la palabra del Señor, vamos a leer juntos. Esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bendito y soberano Señor, de quien hablan estas palabras que hemos leído. Señor, nos dirigimos en oración a ti para rogarte, Señor, que esta palabra no pase solamente por nuestros ojos, sino que penetre en nuestro corazón y dé el fruto, Señor, que esperas que cada uno de tus hijos dé para gloria tuya. Danos pues entendimiento, Señor, y un corazón sabio para llevar nuestras vidas en conformidad a la voluntad que haces conocer entre nosotros. En Cristo nuestro Salvador te pedimos esta gracia. Amén. En sus lugares, amados hermanos. Vamos, hermanos, a hacer un paréntesis en
en el desarrollo de la temática de la predicación. Ustedes se han dado cuenta que hoy no hemos leído el pasaje que correspondía en la lectura que hacemos del libro de los Romanos. Y eso es porque estamos iniciando un mes que es significativo para nosotros como iglesia reformada. Y ya saben qué celebración llegamos a tener al fin de este mes. Y no tiene nada que ver con disfraces y cosas por el estilo, ¿no? Sino que tenemos una celebración para recordar nuestras raíces. Primero, nuestras raíces en la palabra de Dios, porque así como lo comentábamos en la escuela dominical, no puede haber iglesia de Jesucristo que de verdad sea iglesia de Jesucristo si no es fundamentada en la palabra de Dios y en la doctrina que ella enseña. Podrán existir muchos grupos que se llamen a sí mismos iglesias, pero si están lejos de este principio, entonces no hay iglesia de Jesucristo ahí. Y esto es sumamente importante para nosotros en esta celebración, porque en este año celebramos 507 años de iniciada la Reforma, con la fecha conocida por todos, que marca el inicio de este movimiento, con aquel acto llevado a cabo por un monje agustino de nombre Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavando un texto que contenía 95 tesis que invitaba a los universitarios y a toda la comunidad a discutir estos puntos, estas tesis que hacían referencia a las indulgencias, a su significado, a su valor, a su utilidad. Porque sucedió que en ese momento comenzaron a venderse como pan caliente las indulgencias, que eran documentos firmados por el Papa en el cual se garantizaba, según, diríamos aquí, según la del Puebla, un perdón por los pecados pasados, presentes, incluso futuros, e incluso comprar indulgencias por los pecados de los ya fallecidos, con la intención de acortar su estadía en el purgatorio. Estamos a 507 años de ese acontecimiento. ¿Y qué significa ser una iglesia que en este pleno siglo XXI se define a sí mismo como una iglesia presbiteriana de doctrina reformada o calvinista? ¿Qué significa para nosotros llamarnos como nos llamamos? No sé si para todos es muy claro este punto, este principio. Porque habrá quienes no vean la diferencia y simplemente vean una iglesia entre muchas otras. Y lo mismo de una que otra, como muchos han quizá argumentado para expresar su indolencia y decir que todos los caminos llevan a Dios, que no importa la iglesia que sea y la doctrina que sea, finalmente todo será lo mismo. ¿Qué significa para nosotros, como he dicho, llamarnos como nos llamamos? Sustentar, enseñar y defender la doctrina que nos ha sido enseñada, que nos ha sido heredada. ¿Y qué lugar ocupamos en el contexto en el cual vivimos el día de hoy? Hace 507 años el mundo era tan diferente al nuestro. Los años
los siglos no han transcurrido en vano. La humanidad ha crecido. Los adelantos científicos, tecnológicos, pues están a la vista de todos. Pero en este siglo XXI seguimos bajo los principios de la palabra de Dios que hemos leído y que nos es dado para nuestra instrucción, para que nosotros seamos instruidos e instruyamos a nuestros hijos, esperando en la gracia de Dios que los que nos siguen a nosotros también vivan bajo estos mismos principios que nosotros aprendemos, confesamos y les enseñamos. ¿Qué es la reforma? ¿Y cómo nos ubicamos nosotros en esta historia? Eso es interesante. El consistorio ha querido, hermanos, en este mes, y por estos motivos precisamente, abordar un tema que nos parece esencial por el contexto en el cual estamos. Somos reformados, que tenemos el deber de reformar, y en esa tarea de reformar, particularmente nos identificamos con el movimiento reformacional. Para muchos probablemente es conocido este término, para otros escuchado pero no comprendido, y para otros apenas será conocido. Pero ¿qué afán, algunos dirán, en este contexto de machacar que somos reformacionales, que nuestra perspectiva es reformacional o es reformado? Porque también en nuestro contexto, hermanos, se ha desatado un debate. En muchos lugares hay estas discusiones y a veces confrontación, como si lo reformacional fuera un intento de renunciar a lo reformado. E incluso en algunos momentos he escuchado de algunos así llamados debates entre lo reformado y lo reformacional, como si uno tuviera que elegir entre ser reformado y ser reformacional, como si fueran dos cosas completamente distintas. Y con el propósito de aclarar un poco estas cuestiones, a lo largo de este mes queremos, hermanos, entonces recordar primero la historia de nuestras reformas, sin entrar en muchos detalles de la reforma misma, de la historia, pero sí en su enseñanza, que es la distintiva, y cómo el movimiento reformacional se ubica en este contexto. Si es que de verdad viene como una negación o un rechazo de lo reformado, o bien, como anticipamos, lo reformacional lo que busca es llevar adelante los mismos principios de la reforma del siglo XVI. Porque la reforma no se ha terminado. Porque la reforma que comenzaron nuestros padres no ha llegado a su final. De hecho, cada generación necesita ser consciente de los principios de la reforma. Entonces, y para vivir en conformidad con ellos, y para enseñarlos y para defenderlos, así como la palabra de Dios, como dice el texto que hemos leído, aconsejándole Pablo a Timoteo, dice, para que si tardo, dice, quiero ir pronto a verte, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Como iglesia no debemos seguir a ningún hombre, aunque Dios usa a los hombres para nuestra enseñanza. Y dice Hebreos que debemos reconocer a nuestros pastores y el trabajo que hicieron.
Pero no seguimos a un pastor, no seguimos a una persona. Seguimos porque encontramos que la enseñanza que viene a través de ellos es la enseñanza que está ordenada en la Escritura. Dios, como dice el texto que hemos leído también, envía a sus profetas y los envía con una encomienda muy particular. Así que un profeta es simplemente un correo. Recibe el mensaje y entrega ese mensaje a aquel a quienes el originador del mensaje quiere hablar. No seguimos tampoco a un movimiento por ser un movimiento, sino porque los movimientos, como las teologías, las doctrinas, surgen en algún momento y responden a una necesidad. Y esas necesidades son las que nos confrontan. Y en ese contexto es menester que nosotros sigamos lo que la Escritura dice. Si nosotros fuéramos los Timoteos a los que escribe Pablo, entonces el mensaje es para nosotros. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que hace la iglesia, el seguir la verdad. Por eso no morimos por un hombre, no morimos por una idea caprichosa, sino por la verdad, porque esa viene del Señor. Hemos leído un texto muy interesante en el libro de Jeremías. Jeremías vivió en momentos muy difíciles. Jeremías es un profeta de Dios que habla al pueblo de Dios, particularmente al pueblo de Judá, al reino del sur. Antes que Jeremías, Isaías advirtió al pueblo, habló con firmeza, llamando al pueblo al arrepentimiento. Y esto fue un tema insistente. Desde el mismo inicio del libro de Isaías podemos mirar. A Jeremías le tocaría vivir lo que anunciaba que sucedería Isaías. La caída de Jerusalén le tocó vivir a Jeremías. Y el dolor que él siente cuando ve caer a la ciudad de Dios, a Sión, queda plasmado en el libro de las Lamentaciones. Por eso se llama así. Porque en él hay esa gran lamentación de la caída del pueblo de Dios. Pero la caída solo es una consecuencia. El problema es la fidelidad o la falta de fidelidad del pueblo a la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 35 miramos que Dios le dice a Jeremías que reúna a los recabitas y los lleve a la casa de Jehová, donde es eso. Y que luego les diga, poniéndoles enfrente copas llenas de vino, y les dice, beban. ¿Quién les está dando el vino? ¿Un extraño? No, un profeta. Yo veo a muchos de nosotros, si un profeta, si un pastor te dice, toma, ya estaría de Dios. Además que no es un extraño que me lo está ofreciendo, es un profeta, un pastor. Pero ¿qué hicieron los recabitas ante ese ofrecimiento? Dijeron, no. Porque nuestro Padre nos dijo, y mencionan las instrucciones que su Padre les dio. Y dice, no vamos a desatender a esas recomendaciones de nuestro Padre. Y las vamos a observar. Y Jeremías reconoce, y Dios reconoce esa
fidelidad a los consejos de su padre, esa obediencia de los recabitas. Pero después mira al pueblo y le dice al pueblo, a partir del versículo 14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, para obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Está poniendo allí a los judíos con este ejemplo de obediencia y de fidelidad de una familia, de los hijos de Jonadab. Y dice, y mira tú lo que hiciste. Envíe profetas, envíe mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para dar instrucción, para dar mandamientos. ¿Y cómo respondieron los judíos? ¿Obedecieron? Dijeron como los recabitas, nuestro padre nos está mandando, nuestros padres nos están dando mandamientos, entonces los vamos a obedecer. No. Los judíos, el pueblo de Dios, el reino del sur, es descrito aquí como un pueblo desobediente. Porque dice Dios desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirle, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Dios dice, mañana y tarde envié profetas para darte mis mandamientos. ¿Y qué hiciste con mis mandamientos? No es un pueblo que no conozca los mandamientos, no es un pueblo que ignore la ley de Dios, es un pueblo que conoce, que ha caminado con Dios, que de generaciones en generaciones ha conocido a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y ese Dios, cuando este pueblo se equivoca, cuando este pueblo peca, Dios en su muestra de misericordia hacia ellos les envía profetas para que les diga arrepiéntanse y les da sus mandamientos. Sin embargo dice, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. ¿Quiénes están rechazando los mandamientos de Dios? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Por eso mencioné al inicio, ¿qué significa para nosotros ser como nos llamamos? Presbiterianos, reformados, cristianos. ¿Qué hacemos con los mandamientos de Dios? ¿Qué hacemos con las instrucciones de Dios? Miramos que Dios está a través del profeta llamando otra vez. Pero miren cuando está predicando estas palabras el profeta, versículo 1, en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. ¿A dónde nos coloca esto? Nos coloca al final, ya, porque la destrucción de Judá está a la puerta. No demos por sentado, hermanos, no demos por hecho nuestra pertenencia. No demos por hecho si no andamos en los caminos del Señor. ¿Por qué he mencionado esto? Porque un movimiento de reforma debe ser consciente de los tiempos que vive. Porque una reforma no es un capricho, una reforma es una necesidad. Calvino precisamente escribió un libro pequeño que es recomendable que leamos, que se llama así, de la necesidad de reformar la iglesia. Y expone en este librito precisamente que la reforma
no es un capricho ni de Lutero, ni de Calvino, ni de Farel, ni de nadie, porque así se les acusaba. Se les acusaba de haber inventado la reforma para obtener beneficios personales, para enriquecerse, decían también. De manera que ellos tienen que hablar de la necesidad. La reforma fue una necesidad y siempre va a ser una necesidad. ¿Por qué? Porque debemos estar vigilantes, que si somos el pueblo de Dios, nos mantenemos en los mandamientos de Dios. Ahora, eso no es tan fácil. Miremos ahí lo que está sucediendo. ¿Hace cuánto que este pueblo conoce la ley de Dios? ¿Hace cuánto que este pueblo repite la ley de Dios? Años y años, generación tras generación, conocen eso. Y sin embargo, no viven en conformidad a esos mandamientos. Lo que hace necesario una reforma. ¿Y por qué se hace necesaria una reforma? Porque si hace necesario es decir, volver a formar, es porque aquello que necesita ser formado se ha deformado. ¿Y cómo sabemos que algo se deformó? Pues con este principio. Porque cuando Lutero comenzó a leer las Escrituras, cuando Calvino comenzó a leer las Escrituras, entonces la iglesia que se describe aquí y la iglesia que vemos acá, la iglesia que somos, ¿qué relación hay? Los hermanos comienzan a ver que la iglesia que se describe en las páginas de la Escritura no es la iglesia la que ellos están viendo. Los pastores, como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos 20, que apacientan la grey de Dios, que reconocen que Dios es el Señor de la iglesia, que han dado su vida por la grey del Señor, no se parecen a esos pastores que están viendo ahí, que se han enriquecido, que son terratenientes, que lo que los mueve son las riquezas. Y ellos dicen, aquí no empata esto. Cuando comienzan a mirar que la Escritura dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y cuando ves a una iglesia que te pone imágenes, que te pone esculturas y que te enseña a arrodillarte a ellas, a elevar plegarias a ellos, entonces comienzas a ver que esto no está empatando, que esta iglesia que se dice iglesia no se parece a la que estás leyendo en las Escrituras. Y entonces comienza a ver la necesidad de una reforma, porque hay una deformación. Pero no solamente eso, sino la vida misma. Porque las personas vivimos de acuerdo a aquello a lo que pensamos. Nuestras convicciones se evidencian en nuestro diario vivir. Y la manera en que está viviendo la gente no evidencia la justicia que la Escritura de Dios nos dice. Entonces, hay una necesidad de volver a los principios, una necesidad de reformar a la iglesia de Jesucristo. Y esa reforma, hermanos, o esa necesidad de reformar se repite a lo largo de la historia. El movimiento reformacional establece sus raíces en los Países Bajos. Por eso también a veces se refiere a este movimiento como un movimiento holandés. Sin embargo, esto crea algún conflicto. ¿Queremos ser holandeses? ¿Queremos ser como los holandeses? No. Los principios de la palabra no tienen una locación en un territorio específico. Porque lo que nuestros hermanos aprendieron fue la Escritura y respondieron en una forma de vida en su momento. Nosotros evidentemente tenemos que
encarnar los principios de la palabra en nuestra propia generación y en nuestro propio contexto. Hay un movimiento que se llama de las raíces judías y ha influenciado a muchas iglesias ya. ¿Qué es este movimiento? Bueno, entre otras cosas, pues está como, sin que no tenga nada que ver con el pueblo judío, porque ni son israelitas, ni son del linaje de ninguna de las tribus de Israel, pero comienzan a adoptar costumbres y formas de hablar. Por ejemplo, ya no dicen Jesús, dicen que no debemos decir Jesús, sino, bueno, si dicen Yeshua, otros dicen Yahshua, y frases en hebreo, como si eso nos hiciera más santos, ¿no? Bueno, hasta usan su kipá, su talit, sus tefilim, sin tener nada que ver con ellos. Dios no nos llama a una transculturación, sino a que los principios de la palabra se encarnen en nosotros, en nuestro propio contexto y en nuestro propio tiempo. Pero, ¿qué sucedió en Holanda que hacía necesario una reforma? Y en este movimiento encontramos a nombres que ya son conocidos, a Guillermo Groen van Prinsterer y a Abraham Kuyper en el siglo XIX. Ellos pertenecían a la Iglesia Reformada de Holanda. Pero en su tiempo, en el siglo XIX, no estamos muy lejos de la Revolución Francesa. Y las ideas de la Revolución Francesa también estaban ya influenciando a los Países Bajos y moldeando también su vida. Los que quieran leer el texto de Guillermo Groen van Prinsterer serán muy edificados. Se llama Incredulidad y Revolución y el título es muy, muy apropiado. Pero solo quiero mencionar qué factores estaban en el siglo XIX impactando en Holanda, que para estos hermanos, lo mismo que para Calvino, para Lutero, hicieron ver que era necesario llamar a la iglesia a volver a los principios escriturales. Y es que después del impacto de la reforma en el siglo XVI, la iglesia comenzó a perder también su vitalidad, comenzó a mostrar signos de decadencia. Aquellas iglesias en aquellos lugares que se declararon calvinistas o se declararon reformados, al avance de los años, al avance de los siglos, comenzaron a mostrar signos de decadencia. Y algunos de los factores que contribuyeron a esa decadencia fueron los siguientes. Una estrecha relación entre la iglesia y el Estado. Ya lo habían mostrado los eventos anteriores, porque este es un matrimonio que no da buenos resultados. Porque esta estrecha relación hace que la iglesia pierda su identificación. Ciertamente son dos instituciones que deben servir a Dios, como dice también el apóstol Pablo en Romanos 13. No hay autoridad, sino de parte de Dios. Pero cada uno tiene una meta diferente, un propósito diferente. Al Estado le corresponde la tarea de la administración de la justicia. A la iglesia le es entregada la encomienda de predicar la palabra. Pero cuando se da este maridaje, la iglesia termina por sucumbir a los intereses del Estado y pierde su identidad y termina por ser como una secretaría de Estado. Trabaja para los intereses del Estado, trabaja para los intereses políticos,
porque siendo, sobre todo en las iglesias nacionales, como sucedía allá, que los miembros de la iglesia a la vez son ciudadanos del Estado. El Estado pretende usar a la iglesia para mantener tranquila a la población. Y eso corrompe la misión de la iglesia y el mensaje de la iglesia. Pero también el Estado controló las universidades. ¿Y qué sucede cuando el Estado controla las universidades? Pues lo mismo que con la iglesia. Pero más aún, en el contexto comienza a asomar el racionalismo, que había ya comenzado desde antes, en el Renacimiento, y después fortalecido en la Revolución Francesa, en donde de nuestra vida es quitado Dios y el hombre es emancipado para volverse autoridad para sí mismo. La razón es la que va entonces a ser nuestro criterio de verdad, no la palabra de Dios. Y el racionalismo entró a las escuelas teológicas. Y si allí donde se preparan los pastores, los que después van a predicar al pueblo de Dios, y la teología que se les está inculcando a los futuros pastores es una teología racionalista, ¿qué es lo que entonces se escuchará en los púlpitos? Una predicación racionalista. Y el domingo pasado en la escuela dominical vimos algo de este tema. En el racionalismo, la Biblia ya no es la palabra autoritativa de Dios. La palabra deja de ser nuestra única norma de fe y conducta. Y socava entonces la doctrina cristiana. La iglesia se sigue llamando iglesia cristiana. La iglesia se sigue llamando iglesia reformada. Pero al perder el fundamento doctrinal, entonces pierde su carácter y está amenazada su existencia como iglesia de Jesucristo. Hubieron quienes reaccionaron a ese racionalismo, hubieron quienes advirtieron lo que estaba sucediendo, que aquella filosofía que emergió en Francia e hizo la Revolución Francesa estaba llegando también a las iglesias en los Países Bajos, que desde 1619 adoptó la fe reformada como la fe de las iglesias en los Países Bajos. Pero ¿qué herramientas, o con qué herramientas y con qué opciones reaccionaron aquellos que enfrentaron el racionalismo? Viendo esto, hicieron énfasis en lo experiencial, es decir, fueron movimientos reaccionarios. Y la reacción no siempre es buena, porque al mirar el racionalismo se volvieron a un pietismo, a un misticismo. Entonces la respuesta, aunque era un intento de solucionar el problema, no solucionó el problema. Los calvinistas en este tiempo se volvieron más y más anticulturales en su perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que perdieron de vista lo que Abraham Kuyper va a insistir en sus bien conocidas conferencias Stone, dadas en los Estados Unidos. ¿Qué insiste? ¿Cómo ve el calvinismo Abraham Kuyper? ¿Cuál es su énfasis en estas conferencias? Recordarnos que el calvinismo es más que un sistema teológico, que el calvinismo presenta un sistema de vida. Pero en los Países Bajos, el calvinismo estaba perdiendo esa perspectiva y se estaba volviendo muy limitado. Un calvinismo como el que hoy también
es posible que conozcamos. Cuando alguien le pregunta a alguien que se dice calvinista, ¿y por qué eres calvinista? Porque sustentamos los 5 puntos del calvinismo. Pero los 5 puntos del calvinismo no son todo el calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo son 5 puntos que van o que se desarrollan en el contexto de la doctrina de la salvación. Por eso hablan de la depravación total, expiación limitada, gracia irresistible, y antes de la perseverancia de los santos, expiación limitada. Están despiertos. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo? Que el calvinismo, si en este instante Calvino pudiera asomarse y ver lo que está sucediendo con las iglesias que se dicen que emergieron de la Reforma y se sienten identificados con la Reforma, y ve esto, no reconocería a la iglesia calvinista. Bueno, para empezar, yo creo que el primero que rechazaría el nombre sería el mismo Calvino, porque él no trataba de ser un grupo de seguidores de él, sino de lectores de la palabra, que entendieran la palabra. Pero cuando los calvinistas mismos pierden esa perspectiva de que ser cristiano, el cristianismo que enseña las Escrituras implica la vida en su totalidad, está perdiendo de vista que el calvinismo es un sistema de vida, no un sistema teológico. No se reduce a los 5 puntos calvinistas, ni tampoco, porque algunos lo reducen todavía más, a solo hablar de la predestinación. Soy calvinista porque creo en la predestinación. Sin embargo, a lo largo de la historia, Dios siempre tiene su remanente, como en el tiempo de Jeremías tenía los recabitas, que fueron ejemplos de fidelidad y de obediencia. A lo largo de las generaciones también Dios tiene un remanente. Y ese remanente Dios levanta para volver a ese pueblo, para volver a pregonar a ese pueblo la palabra y anunciarla proféticamente. De ahí que en los Países Bajos se haya hecho necesario una vez más volver a la reforma. ¿Qué es lo que busca Kuyper? ¿Qué es lo que busca Groen van Prinsterer? Lo podemos leer en sus textos mismos. ¿Buscan hacer otra iglesia? ¿Están cansados de la iglesia donde está para iniciar una nueva? ¿Están renunciando a lo que han aprendido de sus padres que se enseña en los catecismos, en las confesiones, en los credos reformados? Nada de eso. Pero lo que están viendo es que la iglesia que está en esos momentos ha dejado atrás estos principios. Y el llamado es a volver. Siendo un historiador, Groen van Prinsterer suena la trompeta a esa generación y dice a esa generación que está siendo influenciada tremendamente por el pensamiento de la revolución, el pensamiento revolucionario. Por eso él comienza a decirle a sus hermanos: oigan, hermanos, nuestros padres nos enseñaron el cristianismo y nuestra fe es el cristianismo y nuestros principios están en las Escrituras. ¿Qué andamos haciendo nosotros queriendo pensar como estos que no conocen al Señor? Haciendo un resumen muy apretado de lo que es el intento, precisamente el propósito de Groen van Prinsterer. ¿Y qué es lo que hace Abraham Kuyper en su primera conferencia de las conferencias Stone? Dirigiéndose a sus hermanos en los Estados Unidos, que dicen: ustedes y yo compartimos una historia, porque los habitantes de los Estados Unidos son procedentes de Europa. Y dirigiéndose a aquellos que les escuchaban, decía: tenemos algo en común, una misma fe. Y lo que insta entonces es a que haya una preservación de los principios de la reforma. Y esas palabras de Kuyper sonaron proféticamente
porque solo unos cuantos años después, no más de 40 años, ese mismo lugar donde dictó sus conferencias fue avasallado por el liberalismo. Kuyper se los advirtió. Y después ha venido como un efecto dominó, en donde el racionalismo ha seguido infectando a las iglesias. Tenemos, hermanos, dos puntos en los cuales el pensamiento reformacional pone énfasis para recuperar nuestra identidad como iglesia reformada, teniendo el pensamiento reformado como un sistema de vida, como el que enseñan las Escrituras. Que no es nuevo, porque el apóstol Pablo insiste en sus cartas diciendo a los hermanos: andad en novedad de vida. Pero esa novedad de vida surge de un principio que es el principio escritural. Entonces, es un sistema de vida. Y en ese punto tenemos dos flancos en los que estamos señalando. Primero, el problema del escolasticismo. El escolasticismo nos da un enfoque limitado de nuestra fe. Solo quiero esbozarlo hoy, lo analizaremos más adelante. El pensar en términos de dos reinos, un reino sagrado o un reino secular, que es tan dominante en nuestro contexto en México, nos hace ver el cristianismo como algo que solo se vive en la esfera eclesiástica y deja de ver todo el resto de la vida como el campo para servir a Dios. El pensamiento reformacional lo que está diciendo es: esa forma de pensar en términos de dos reinos no es escritural, porque el enfoque de las Escrituras es un enfoque unificado de toda la existencia. La Escritura no divide la vida entre lo religioso y lo secular, porque para el cristiano, como lo expresa Calvino, todo es religión. Si comemos, si bebemos, si trabajamos, si estudiamos, si dormimos y cualquier cosa que hacemos, no lo hacemos fuera del contexto de nuestra fe, sino lo hacemos siempre calificados por nuestra pertenencia a nuestro Señor. Porque cada uno de nosotros le pertenece a Dios, no en el 50%, ni en el 30%. El Señor Jesucristo no murió por el 30% de mí o por el 70% de mí. El Señor murió por mí en el 100% de mi ser, por lo tanto le pertenezco a Dios en el 100% de mi vida y de lo que tengo, de lo que soy. El otro flanco que tenemos es el del racionalismo, precisamente. Esa idea de que no existe verdad sino en la razón, y que reduce entonces a la fe algo menos que como un sueño guajiro, como te sirve, pues crea a Dios, como algo, incluso usarlo como una herramienta incluso psicológica, ¿no? Quitar del centro de la vida a Dios para ponerse el hombre mismo y poner a la razón como el único criterio de verdad. Eso infectó a la iglesia. Y ese racionalismo que dominó los púlpitos en las iglesias reformadas, que eran pastores que ya no creían en la autoridad infalible de la palabra de Dios, y que ya no creían en los milagros, y que ya no creían en muchas de las afirmaciones de la afirmación doctrinal reformada,
comenzaron a transformar a la iglesia y la piedad disminuyó. Eso hizo que entonces la iglesia reformada, los mismos reformados, trabajaran por reformarse y por reformar a la iglesia, como a nosotros en nuestro tiempo se nos llama, a reformar, comenzando por reformarnos a nosotros mismos, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ni Groen Van Prinsterer ni Abraham Kuyper llamaron a lo que ellos estaban haciendo algo diferente. No lo llamaron reformacional, no le pusieron ningún otro nombre. El doctor Van der Waal, Benny Van der Waal, nos dice que el término reformacional fue acuñado por el doctor Calvin Sirvel en 1959, con estos tres significados. Es decir, ¿qué quiere decir reformacional? ¿Por qué usamos este término? Primero, nos advierte el mismo Van der Waal y otros hermanos, que a veces parece que los reformados usamos el término reformado como un término triunfalista, lo cual es un error. Como si ya hubiéramos llegado y dijéramos, ya somos reformados. No es cierto. Para empezar, nadie alcanza la perfección en esta vida. Siempre estamos en transformación. Entonces la iglesia reformada no ya llegó a ser totalmente reformada. No seamos triunfalistas, porque el triunfalismo nos da una falsa seguridad. Más bien, estamos siendo transformados. Y estos son los tres sentidos que nos dice Van der Waal del término que usa Calvin Sirvel, que estuvo visitándonos hace algunos años aquí. Primero, el término reformacional identifica una vida que busca ser reformada por la renovación de nuestra conciencia para que podamos discernir la voluntad de Dios para la acción en la tierra. A los reformados que limitaron la perspectiva de la vida a un sistema teológico, a un sistema eclesiástico, les llama a recuperar una visión de la vida en su totalidad. Es una identificación entonces para que busquemos ser reformados en nuestra conciencia, comenzando por ser reformados en nuestro pensar, para que aprendamos a discernir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no tiene que ver solamente con la oración, con el canto, con la liturgia, sino que la voluntad de Dios, como lo leemos en la Escritura, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la manera en que trabajamos, o tiene que ver con el trabajo, con el Estado, tiene que ver con la vida recreativa, tiene que ver con la vida en todos sus aspectos, porque Dios es el Señor de la vida. Intenta entonces recuperar este principio. Segundo, identifica un enfoque que conoce el genio de la Reforma, desarrollado por estos hermanos que hemos mencionado, Groen Van Prinsterer y Abraham Kuyper, porque el doctor Calvin Sirvel pertenece a la mitad del siglo pasado y hasta hoy. Como una tradición distinta, a partir de la cual uno puede servir abundantemente al Señor. Hay una forma muy común entre nosotros, entre las iglesias, como he dicho antes. Cuando alguien se refiere al siervo del Señor, hay una visión muy limitada de ese término. ¿A quién se le adjudica ese título de siervo del Señor? Al ámbito eclesiástico, al pastor, al misionero, al evangelista. Pero en términos de las Escrituras nos dicen que el siervo del Señor es todo creyente en Cristo Jesús. Entonces, nuestros hermanos insistieron en recuperar esa distintiva de que uno puede servir abundantemente al Señor
Solo mira tus talentos, mira lo que Dios te dio, identificarás tu vocación y es en tu vocación en la que debes servir al Señor. De repente, el que es médico dice, ¿y cómo voy a servir yo al Señor? Y el pastor le dice, mira, aquí tengo unos folletos, repártelos. Ahora, si lo hace, qué bien. A donde quiera que vamos, hablamos de Cristo. Pero es la misma vocación la que entra en el servicio a Dios, como en cualquier otro oficio. Ninguno de los cristianos entonces dice, esto es secular y esto es religioso. En esto sí tiene que ver Dios y en esto Dios queda fuera. No, lo que haces, lo haces para Dios, para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, identifica la preocupación por la reforma comunitaria en lugar de atascarse en el pasado. Como iglesia reformada no estamos tratando de ser como la iglesia del siglo XVI, en el XVII, en el XVIII. Estamos viviendo en el XXI. Estamos viviendo con una generación que ahora los miembros de la iglesia, nosotros, la miembro de la iglesia, somos la generación Z, somos la generación de cristal, somos la generación millennial o centennial. Calvino no tenía la generación Z, Calvino no tenía la generación centennial ni la generación de cristal. Y estas generaciones, con esta manera de pensar, van a transformar a la iglesia. Van a decir, ya no hay que predicar con compromiso. Porque, ¿cuál es la generación que no quiere compromisos ahora? Miramos que entonces la reforma es la reforma de la comunidad también. El reformar donde estamos. Por eso no solo se reforma la vida eclesiástica, puesto que la reforma comienza en el corazón por la obra del Espíritu Santo y la palabra del Señor, necesariamente reformará todo lo que es en derredor. Se reforma la familia, se reforma el matrimonio, se reforma la visión del Estado, la visión de justicia, la visión de equidad, la visión de la economía, etc. Porque Dios es el Señor de todo. Y como leímos en la confesión de pecados, ¿de dónde viene la corrupción moral? De ignorar la palabra de Dios y su principio para toda la vida. Es ahí donde hay una expresión de tal abandono de la palabra de Dios, donde los cristianos deben manifestarse para traer el shalom que tanto clama esta creación y esta humanidad. Por lo tanto, hermanos, nosotros aprendemos, eso es lo que enfatizamos, aprendemos de lo que han enseñado nuestros hermanos. No queremos ser como ellos en cuanto a su cultura, sino en cuanto a los principios que aprendemos juntos y confesamos juntos, porque lo que dice Pablo en Efesios es verdad. Ellos y nosotros creemos en un mismo Señor, un mismo pacto, un mismo bautismo, una misma fe. Pero nos tocará a nosotros dar una respuesta a la iglesia y tendremos la característica de una iglesia reformada mexicana. Porque nuestro contexto es la reforma. Porque somos reformados y los que somos reformados somos llamados a seguir trabajando por una reforma de nosotros mismos, de llevar nuestra vida en conformidad a la palabra de Dios y llevar a nuestras iglesias a esa conformidad a la palabra de Dios. Lo reformacional no es una renuncia a la tradición reformada, es un llamado a volver a la visión de nuestros padres, a ver las implicaciones del Evangelio en todo lo que es, no en una reducción evangelicalista de pensar que el Evangelio solo tiene que ver que cuando moramos vayamos al cielo.
sino con el Evangelio como la fuerza motriz para nuestra vida misma, para que efectivamente, como dice Pablo, en nuestro comer, en nuestro beber y en cualquier otra cosa que hagas, des la gloria a Dios. Por eso la reforma no es un capricho, porque cualquier trabajo que sea motivado por un capricho no tiene sentido, ni tiene futuro. Calvino dijo, es una necesidad, y nosotros también estamos viendo una necesidad. ¿En razón de qué? En razón que nuestro contexto, hermanos, la iglesia cristiana ha dejado de ser relevante. En la sociedad en la cual vivimos, nuestra fe ha dejado de ser relevante. La iglesia cristiana se ha vuelto irrelevante. ¿O dónde está? Después de este día, después de esta celebración, ¿dónde más podemos ver y decir, allí están los cristianos, y ahí están influyendo los cristianos, y allá están trabajando los cristianos, y allá hay renovación porque los cristianos están ahí? La iglesia ha dejado de ser relevante. Y no es porque nosotros querramos ser relevantes por nosotros mismos. Si uno quiere ser famoso, use el TikTok y será famoso en ¿cuántos segundos, cuántos minutos? Y hay pastores que están más preocupados porque dicen, si te gustó el sermón, dale like. Y ya tengo muchos seguidores, ¿no? No. Sino porque es digno nuestro Señor de ser reconocido como Señor de la vida, que es digno de ser glorificado en todos los ámbitos de la vida. Y esto no lo estamos inventando. Vayamos a los escritos de Calvino, vayamos a los escritos de nuestros hermanos en la Reforma del siglo XVI, y están pugnando por la transformación de la vida en su totalidad, de una vida que glorifique a Dios y plasme su palabra en cada parte de nuestra vida. Por eso, lo reformacional no contradice lo reformado. Lo reformacional intenta recuperar la visión reformada y aplicarla en el siglo y en la generación que nos ha tocado vivir. Y porque tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. ¿Qué les vamos a enseñar? Entonces, al celebrar los 507 años de la Reforma, reflexionamos después de esos 507 años, nosotros dónde nos encontramos y qué tenemos que hacer. ¿Cuál es la tarea, la responsabilidad que está en nuestras manos? Pero como he dicho, no por afán de seguir a Calvino, ni a Lutero, ni a ninguna persona, sino porque ellos nos enseñaron lo que la Escritura dice y la implicación del Evangelio para nuestra vida. Si glorificamos a Dios con seriedad, lo vamos a hacer en toda nuestra vida. Que Dios sea con nosotros y haga en nosotros su voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque has sido misericordioso con nosotros, Señor. Ciertamente recordamos un movimiento histórico de mucha importancia para el mundo. Nosotros nos decimos, Señor, herederos de ese movimiento, pero no por el movimiento en sí, ni por los personajes, Señor, que son relevantes en este movimiento, sino porque ellos nos llevaron a mirar tu palabra, Señor, y a repensar lo que ella enseña. Los principios de tu palabra son principios para toda la vida. Tu palabra nos habla como seres humanos que viven en este contexto, en este tiempo, y son llamados a servirte. Son llamados, Señor, a expresar su vida en conformidad con los principios de tu palabra. No negamos, Señor, lo que nuestros padres nos enseñaron, pero sabemos que tenemos la responsabilidad
de responder, de implementar, Señor, una respuesta fiel a tu palabra. Y eso es lo que pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra nos vayan conformando día tras día, Señor, en nuestro pensar y en nuestro hacer, para gloria tuya. Que sea, Señor, tu pueblo relevante una vez más en el mundo. Y particularmente lo que pedimos, Señor, es lo que nos corresponde a nosotros, en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en nuestra generación. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, pastor, por la palabra de bendición que el Señor le dio para su pueblo. Vamos a responder, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar a nuestro Señor el himno 316, que fue escrito por Martín Lutero. Firmes y adelante, huestes de la fe. De la parte 15 del himnario, confianza y valor en pruebas y conflictos, Arthur Seymour Sullivan y traducción por Juan Bautista Cabrera. Sin temor alguno
Pueden sentarse, hermanos.